Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para nuestra dosis diaria de vitamina D y en esta ocasión nos vamos a ir con uno de esos videos en donde ustedes me hacen el grandísimo favor de mandarme tantos shorts, tantos reels, tantos videos cortos en formato horizontal que es muy difícil mostrarlos todos en un solo video. Y pues, lo que hago es que hice una sección que ustedes ya conocen que se llama Curiosidades de Imash o Momentos de Imash, algo así, no me acuerdo. En donde les muestro de 2 a 3 reels que me mandan. Y ahora en esta ocasión vamos a mostrar dos bastante interesantes. El primero es de un reel que me mandaron de Instagram que se llama Dimash Niño Prodigio. Muchísimas gracias por este enlace. Vamos a ver de qué se trata. No sé, a lo mejor es como que una trayectoria del camino que ha hecho Dimash, o no sé, vamos a verlo. Y el segundo también se me hizo bastante interesante porque me dicen que es la canción, la presentación que hizo en la entrega de premios allá en China. Por lo de. No entrega de premios. Bueno, creo que sí, fue una entrega de premios. Lo del Chinese Music Film Festival, donde canta Dimash Himno al Amor, ese video que le bloquearon en YouTube, donde están pasando las imágenes de las películas atrás, pero me dicen que esta es una versión fancam. Va a ser bastante interesante ver y escuchar cómo lo vieron los afortunados ahí presentes en este recinto. Y pues bueno, vamos a ver de qué se tratan. Les vuelvo a agradecer a todos por los enlaces que me mandan. De verdad, muchísimas gracias. Síganme mandando sus enlaces, síganme mandando sus sugerencias, síganme dando sus comentarios. Ya saben que lo pueden hacer aquí, en los comentarios de YouTube, o por Instagram, en mensaje privado. El enlace para el Instagram del canal, aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí me pueden mandar por mensaje privado sus sugerencias, sus recomendaciones. Podemos platicar por ahí también si ustedes gustan. Y pues bueno, ahora sí que basta de especulaciones. Vamos a ver de qué se tratan estos shorts, estos reels, estos lo que sea, de donde sea, de la plataforma que me hayan mandado. Y pues bueno, ahora sí que, Ático, cállate los ojos. Vamos a empezar con el primero que se llama Dimash Niño Prodigio. Y pues bueno, así que dale play. ¿Será que hay un Dimash como de 12 años? ¿12, 13 años? Está muy jovencito, ¿eh? ¡Wow! Yo imagino que la primera haber sido como que un Dimash de 12, 10, 11, 12 años. En este se ve que ya está, obviamente, más grande. Aquí debe tener como que unos 15, 16, 14, 15, 16 más o menos, ¿no? Bastante elegante en las dos presentaciones. Una con traje y en esta con un frag o smoking. Se ve muy bien. Muy bien. Wow, cómo se nota en estos videos retro de Dimash muy joven la evolución en su canto, ¿verdad? Y en su técnica, porque si se dan cuenta, tanto en el short pasado, donde estaba muy jovencito, como de 12 años, y en este, se le escucha todavía la voz muy nasal, muy al estilo de los cantantes kazajos, muy como la voz de su papá, como la del señor Kanat, que tienen un apoyo nasal muy pronunciado. Y aquí todavía se le escucha esa nasalidad. Miren, pongan atención.
Y se le escucha muy, muy nasal, a diferencia de toda la técnica que ya tiene en estos momentos y ya se escucha su voz limpia, pura. Wow. Wow, ahí se repite. De verdad está muy, muy bueno. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero sí, y lo que comenté ahorita de la nasalidad de su voz, no es de que haya cantado mal o que esté mal o que se oiga feo. No, o sea, todo lo contrario. Nada más estoy diciendo que pongamos atención cómo se escuchaba su voz antes y cómo se escucha ahorita. Totalmente libre, totalmente limpia. Eso es mucha técnica, mucha práctica, mucho estudio. No sé por qué. Yo imagino, digo, la mayoría de cantantes masculinos, hombres, kazajos, cantan así, como que muy recargado en lo nasal. Yo creo que también ha de ser cuestión del idioma. Es que, quién sabe, porque las mujeres hablan el mismo idioma, las mujeres kazajas, y la voz de ellas no se escucha tan nasal. No sé, ¿será un estilo, una moda, una influencia, una tendencia? De que precisamente los hombres cantantes kazajos canten así. No sé qué sea. Puede ser, les digo, cuestión del idioma. Bueno, del lenguaje. No sé, no estoy muy seguro. Mejor me callo, ya no digo tonterías. Pero sí se escuchaba la voz muy, muy nasal. A comparación de cómo se le escucha la voz ahorita. Inclusive cuando canta en kazajo, se le escucha limpia, se le escucha clara. Ya no se le escucha esa nasalidad. Me digo, de las dos maneras suena muy, muy bien. Porque es Dimash, obviamente va a sonar bien. Pero no sé, como que me gusta más su voz así libre, liberada, sin esa nasalidad. Y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias por este enlace que se llamó Dimash Niño Prodigio, donde vimos dos participaciones, una como de un Dimash de 12 años, la otra como de un Dimash de 14, 15 años. Bastante interesante, las dos muy elegantes y cantando excelentemente bien, ya mostrando sus cualidades desde pubertito. Y pues bueno, vámonos con el siguiente reel short video que me hayan mandado, donde es una fancam de Himno al Amor en el programa del Chinese Film Festival. Y pues bueno, ahora sí que vámonos con el siguiente video. Y pues bueno, ya estamos aquí con el siguiente video y vamos a ver de qué se trata. Bastante interesante. Vamos a poder presenciar como si hubiéramos sido espectadores ahí presentes en este teatro, auditorio, no sé qué haya sido, donde se hizo esta celebración del Film Festival de allá de China. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Oh, wow. ¿Cómo se escucha de inmediato, luego, luego, verdad? Ese cambio en el audio, a diferencia de cuando ves la versión transmitida por televisión, que obviamente el sonido pasa por una masterización, aunque lo estés viendo en vivo, pasa por una masterización para limpiarle
impurezas, sonidos raros, el sonido ambiente de la gente mientras él esté cantando. Pasa por una limpieza muy leve, pero pasa. A diferencia de una fancam que capta todos los sonidos de ese auditorio, de ese teatro, se escucha inmediatamente el eco, se escucha, no sé, la respiración de la gente que está a un lado, las expresiones, cómo se excita la gente. Tiene esa magia, esa crudeza de los lives que nos gustan tanto, ¿no? Wow. Wow, yo creo que esta canción, si algo suda por los poros, si algo le sobra, si en algo tiene demasía, es elegancia. No sé, esta canción, Dimash la hace, me refiero a la versión de Dimash, la versión de la señora, la maestra Edith Piaf, es muy buena, es muy grande, es gigantesca. Pero no sé, la versión de Dimash, obviamente con toda su técnica, con todos sus recursos, con la nueva tecnología y todo eso, obviamente se escucha de mejor calidad, ¿no? Pero yo me voy más a lo que es en lo vocal. Digo, vuelvo a repetir, la señora Edith Piaf es una grande, es una histórica, es una diva, es una diosa del canto. Pero Dimash agarró esta canción y si de por sí la canción ya era buena, le dio ese toque de clase, le dio ese toque de elegancia, no sé, Dimash en esta canción hace muchas cosas muy sutiles, pero de una manera fina, con gracia. Les digo, convirtió esta canción en elegancia pura. Tiene cosas muy, muy interesantes. Tiene maniobras vocales de Dimash que solo él puede hacer y que le dan un toque excelso a esta canción. No sé, me gusta mucho, mucho, mucho su versión. Je vais jusqu'au bout du monde, je me verrai d'être un monde. Si tu me le demandais, je vais décrocher la lune, je vais voler la fortune. Si tu me le demandais. Wow. Wow. Sin palabras. Lo vuelvo a repetir, esta canción
es puro éxtasis. Esta canción es un orgasmo auditivo. Es elegante, con los adornos y arreglos que le hizo Dimash. Es muy sutil. Dimash la sabe llevar. Durante toda la canción te acaricia. Te va llevando en una espiral de emociones, en una montaña rusa, no sé, en un roller coaster o como le quieran llamar. Sube, baja, en cuanto a los registros se va muy agudo, se va muy grave. Esa voz con aire tan hermosa que tiene él. Uh, no sé, esta canción es muy, 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 muy completa, muy completa. Oh. Wow. Wow. Bueno, ahí se vuelve a repetir. ¿Qué les puedo decir? Se nota que es una de mis favoritas de Dimash, ¿verdad? Pero por buenas razones, por muy buenas razones. Esta canción no tiene fallas. Realmente no tiene fallas. Es perfecta. Porque usa todos los registros. Usa la mayoría de su rango vocal, desde muy grave hasta muy agudo. Utiliza muchísimos colores de voz. Utiliza voz de pecho, voz de cabeza, voz mixta, registro de silbido, voz con aire, voz colocada. O sea, utiliza muchísimos de sus colores vocales. Aparte es elegante. Bueno, él la hizo elegante. Hay que ser sinceros, digo, él la hizo, le dio ese toque de fineza, ese toque de elegancia con sus arreglos en los finales de los fraseos que hace cuando está en voz con aire. No sé, es una de mis favoritas. Yo sé que de muchos de ustedes también es una de sus favoritas. Y la verdad es impresionante. Muchísimas gracias por este enlace. Amo esta canción. Adoro esta canción en la versión de Dimash porque me entrega todo. Hagan de cuenta que cuando la escuché por primera vez no me esperaba nada y aún así me dio de más. Es increíble, la verdad es increíble. Muchísimas gracias. Y pues ya saben, Dears, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando. Síganme dejando sus enlaces, sus comentarios, sus sugerencias, tanto aquí en los comentarios de YouTube o si no por mensaje privado en Instagram. Ya lo saben, el enlace del Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, ustedes díganme a qué más quieren que sigamos. El día de mañana se viene Dimash FM con una canción que me han estado pidiendo. Y también en estos días se viene El Baúl del Ático, también con estas cápsulas de radio. Y pues bueno, también se viene un video de su versión de Dimash. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Muchísimas gracias. Así que, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Y si no les gustó, también regálenme un like y suscríbanse. Activen la campanita. Compartan el video. Y todas esas cosas que decimos aquí en el canal. Que ahorita ya se me olvidó cómo lo decía. Pero bueno, hagan todo eso que se hace en el mundo del YouTube. Y pues bueno, así que no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.